Un saludo a todos y bienvenidos a un nuevo video acá en el Colega SAT. Estoy grabando esto concretamente el martes 20 de mayo a la 1 de la mañana. Hasta hace una hora se vencía el plazo donde las alianzas políticas y partidos políticos tenían la chance y la posibilidad de inscribir a sus candidatos rumbo a las elecciones de agosto de 2025, que para nadie es un secreto que van a ser las elecciones más importantes de los últimos 20 años. Incluso hay algunos analistas que también comparten la opinión de que se trata incluso de los últimos 40 años y que va a definir realmente qué está jugando Bolivia y qué es lo que va a entender como democracia en los próximos 5, 10, 15, 20 años que nos depara el futuro. Y la persona que están viendo de fondo ha sido uno de los protagonistas del día de hoy y es al cual voy a dedicar por lo menos la primera mitad del video del día de hoy, y el resto del video va a estar dedicado a los anuncios de las nuevas candidaturas que se habían mantenido muy en secreto, y vamos a ver qué tanto influyen al final del día en este equilibrio de poderes. ¿Ok? Vamos a ello. La noticia es así, ¿no? El titular, esto es del medio Unitel, donde dice: están jugando con fuego, están poniendo en riesgo las elecciones. Andrónico apunta a salas constitucionales. Para quienes no tengan todo el contexto, se los explico brevemente. El día de hoy, Andrónico Rodríguez, junto a su compañera de fórmula, creo que es Mariana Prado, o Prada, ahí me van a corregir en los comentarios, a las 10 de la mañana, en el Prado Paceño, se dirigían en una caravana muy importante, debo reconocerlo ahí, acompañados de Mario Cronenbold, a inscribir su candidatura por la sigla Movimiento Tercer Sistema de Félix Pazzi, ¿no? Entonces, al final del día, no se había logrado la famosa unidad del movimiento al socialismo. Eso lo vamos a ver también al final del video, o de los bloques de izquierda, los bloques populares, y Andrónico Rodríguez apostaba por el Movimiento Tercer Sistema para inscribir su candidatura. Hasta mediodía no había mucho movimiento al respecto, salvo una noticia muy importante, que el Movimiento Tercer Sistema podría quedar inhabilitado para poder inscribir a sus candidatos. Acá la nota lo cubre un poquito mejor también. Tras conocerse que Andrónico Rodríguez no pudo inscribir su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral por una medida cautelar, esto es lo importante, medida cautelar contra el Movimiento Tercer Sistema, el presidente del Senado expresó su molestia a través de las redes sociales y apuntó a las salas constitucionales. Rodríguez y Prado, que es su compañera de fórmula, llegaron en la tarde de este lunes al Tribunal Supremo Electoral para registrar sus candidaturas y la plancha de diputados y senadores de la Alianza Popular. Hasta ahí todo bien. Al salir no indicaron que no fueron inscritos. La información fue dada a conocer por la noche. Esto fue reciente, colegas, cuando faltan solo 2 horas para concluir la etapa de registro de candidatos, que ya pasó. Hasta medianoche del 19 de mayo, la candidatura de Andrónico Rodríguez estaba en veremos. Es decir, que ni el Tribunal Supremo Electoral podía dar una respuesta clara. Y ese es uno de los problemas más serios que está enfrentando justamente esta institución, que es el Tribunal Supremo Electoral, donde cada quien ha metido mano. Ha metido mano el Tribunal Constitucional, ha metido influencia, obviamente, los partidos políticos y el partido político del MAS y PSP, el gobierno en turno. Entonces, te da a entender de que el Tribunal Supremo Electoral y los miembros, sus vocales, el presidente, el presidente interino, que es Hassan Toffel, etcétera, toda esta gente, pareciera que no tuviera la capacidad propia de poder administrar justamente un proceso electoral como este, que es tan importante, ojo. Y lamentablemente están pasando todo este tipo de cosas. Y vamos a ver también qué es lo que va a pasar más adelante, ¿no? Sigamos con la nota. Andrónico Rodríguez deben ser conscientes que están poniendo en grave riesgo las elecciones generales. Les pedimos que actúen dentro del marco de sus atribuciones. Y realmente entonces Andrónico Rodríguez no se sabe qué va a pasar con su candidatura. No se sabe si lo va a poder inscribir, si realmente el Tribunal Supremo Electoral le va a dar un voto a favor, un voto en contra. Ahí. Ahora,
Hay una persona, y también voy a dedicar parte de este video porque creo que es importante resaltarlo. Hay una persona que estuvo detrás justamente de que el movimiento Tercer Sistema, el Frente para la Victoria, PAMBOL, y lo ha anunciado, está también detrás de la sigla del movimiento socialismo, que por medio de acciones legales, porque al final del día lo que hizo está dentro de las normas, interpuso, por ejemplo, este tipo de acciones legales, lo que ha permitido, o bueno, ha impedido que Andrónico Rodríguez se postule por el movimiento Tercer Sistema, ha impedido de que Evo Morales se postule por la sigla de Frente para la Victoria, y ojito acá, hace un par de horas se conocía de que Evo Morales pretendía inscribirse con la sigla de PAMBOL. Veamos quién es esta persona. El movimiento Tercer Sistema está fuera. Denunciante dice que Andrónico tiene hasta medianoche para buscar otra sigla. Esto se publicaba este lunes 19 de mayo a la 1 de la tarde y empezaba a sonar el nombre de Peter Elwin Beckhauser, ¿no? De Peter, vamos a llamarle Peter para los cuates, ¿no? La Sala Primera Constitucional del Tribunal de Justicia Departamental del Beni ordenó la suspensión de la inscripción de las candidaturas del movimiento Tercer Sistema. El denunciante, que es esta persona de acá, Peter Elwin Beckhauser, afirmó que el movimiento Tercer Sistema está fuera de esta elección presidencial debido a que no renovaron su directiva. Ahora, mucho se ha dicho lo que pudo influenciar esta persona Peter dentro de este proceso electoral tan complejo. Hay voces a favor y voces en contra. Las voces a favor dicen: excelente, hizo lo que nadie más se atrevió a hacer, o lo que nadie pudo hacer, o lo que nadie tuvo la capacidad de hacer: usar la ley, usar las normas a favor de que o en contra, o como quieran llamarlo ustedes, de que Andrónico Rodríguez y Evo Morales, en especial esas dos figuras, no tengan una sigla política que pueda respaldar sus candidaturas y obviamente puedan participar de las elecciones generales, ¿no? Entonces hay muchos que lo ven como un héroe a esta persona, pero hay otros, y muchos analistas también he visto que lo han tachado así, de que ha perjudicado a que el bloque popular de izquierda se divida básicamente. Porque hasta el domingo todos teníamos pensado de que cada quien iba a ir por su lado. Hasta yo, ¿no? Que soy uno de las personas que ha defendido la tesis de que el movimiento al socialismo, el bloque de izquierda, etcétera, siempre iba a ser uno solo. Pero hasta el domingo, pues bueno, no terminó pasando y parecía que cada quien iba a ir con su propio caballo de carrera. Pero el simple hecho de que Andrónico Rodríguez no participe con la sigla del MTS y Evo Morales no participe ni con el Frente para la Victoria ni con PAMBOL hace que todos los votos, o una gran parte de esos votos populares del bloque de izquierda, de la corriente justamente socialismo, etcétera, se vayan a las únicas dos figuras que por el momento van a representar ese tipo de voto. El ministro del Castillo, el ex ministro de gobierno Eduardo del Castillo y su acompañante Milan Berna, que nadie lo conoce, y por el otro lado que se ha anunciado la candidatura del partido político Morena, de Eva Copa. Ahora vamos a ver también que eso es muy interesante de ver. Hemos presentado una acción de cumplimiento en base a la ley electoral, donde el incumplimiento de 3 resoluciones es causal de pérdida de personalidad jurídica. El señor Félix junto a su esposa nunca se pusieron de acuerdo para renovar su diligencia, dijo Erwin Beckhauser a DTV. Entonces, esta persona se había considerado un héroe para muchos y para otros se había considerado como una persona que al final del día había terminado de fragmentar justamente esa división y que no exista tal división, que puede jugar en contra de la oposición también, porque a la oposición, ojito a personajes como Doria Medina, Tuto Quiroga, el mismo Jaime Duna, etcétera, les conviene, bueno, a todos casi nos convenía de que el bloque de izquierda no exista como tal y que solamente cada uno vaya por su lado, y se iba a fragmentar todavía más el voto. Y tal vez íbamos a recuperar justamente
esa época de los años 80, 90, inicios de los 2000, donde cada partido político no tenía más del 22, 23% de apoyo electoral, ¿no? El más alto creo que fue en su momento Manfred, Goni, Evo, que tuvieron en la elección de 2002 22, 24, 23% de apoyo. Entonces no había una fuerza política dominante en ese momento, ¿no? Y eso es también lo que se reclama, de que no podemos volver a apostar a lo mismo, de que haya una mayoría absoluta y que el mismo sistema que ha usado el movimiento socialismo en los últimos años se replique con otro tipo de personas. No se cambian las estructuras, no pierde total sentido el debate, la negociación, el mismo sentido de la democracia en la Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces, pues bueno, hay personas que están a favor y en contra de Peter Erwin Weckhauser. Yo quiero escuchar cuál es su opinión en los comentarios, pero vale la pena ver esto. Me sacó de la lista. Peter Weckhauser aseguró sentirse impotente ante el abandono de la Alianza Unidad. Como ustedes saben, todas las personas que se meten en política o que influyen en el devenir político de nuestro país siempre van a tener algo que los medios de comunicación, sus detractores, etcétera, van a sacar detrás. Entonces, cuando empezaron a sonar el nombre de Peter Erwin Weckhauser, se llegó a identificar de que esta persona estaba vinculada al partido de Samuel Doria Medina, Unidad, el bloque de Unidad Nacional, como quieran llamarle. Y él afirmaba, no lo ocultaba, decía que sí, él estaba, pero como senador, como senador suplente quinto, que es prácticamente en la cadena de sucesión para asumir el cargo de senador, bueno, muy atrás si quieren, ni siquiera era senador titular, pero estaba justamente en sus listas. Y pasó esto justamente, ¿no? El abogado activista logró la anulación de la sigla Frente para la Victoria, FPV, que quería llevar a Evo Morales en una primera instancia, y del Partido de Acción Nacional Boliviano, PANBOL, que también era la segunda opción de Evo Morales, ¿no? Y el abogado y activista Peter Weckhauser se quebró en llanto en el set Que No Me Pierda al dar a conocer que había sido eliminado de la lista de Alianza Unidad, el partido de Samuel Doria Medina, luego de que se le había ofrecido ser diputado plurinominal suplente, ¿no? Esto justamente fue de una entrevista que estaba realizando el medio de Red 1, esto concretamente del lunes 19 a las 10 de la noche con 49 minutos. Busqué el video, parece que lo bajaron, pero aquí les tengo el video de la transmisión en vivo de la Red 1, ¿no? Entonces veamos y escuchemos, porque también de esto hay que sacar conclusiones. Para poder inscribirse, y vamos a ver qué pasa con las otras agrupaciones. Bueno, saludamos hace instantes a nuestros invitados. Está con nosotros Peter aquí en el estudio. Los saludo, Peter. ¿Cuántos recursos legales ha planteado y si uno de estos recursos tiene que ver con el movimiento Tercer Sistema para cerrarle el paso a esta candidatura de Andrónico Rodríguez? Hemos presentado, Cecilia, varios recursos. Perdón, Cecilia, estoy mal, me siento impotente. ¿Esto tiene que ver con la inscripción de candidaturas, Peter, o con el tema de...? Me abandonaron, Cecilia, me dejaron solo. ¿Esto tiene que ver con las demandas planteadas y porque usted era candidato hasta hace algunos minutos atrás? Me sacaron de la lista, Samuel me sacó. Creemos se impuso, creemos no pudo imponerse. Me sacó de la sigla Samuel. ¿Usted estaba como candidato a qué, Peter? A diputado. Me siento... Estaba como candidato a diputado plurinominal por Santa Cruz. Suplente. Ok, y lo sacaron de la lista. Me sacaron de la lista. ¿Ya le habían avisado que esto iba a pasar? ¿Por las demandas fue o por qué? Por las demandas. ¿Cuándo le avisaron que lo iban a sacar Ahora de la en la lista? mañana me avisaron. Disculpe, Cecilia, estoy quebrado emocionalmente ahorita. Voy a dar una pausa acá. También en el programa de No Mentirás de Jimena Antelo, Peter daba una entrevista también a Jimena Antelo y se sentía muy confiado, se sentía justamente muy seguro de lo que estaba haciendo, y evidentemente hay que aplaudir eso, que es consecuente con lo que dice. Pero también se entrevistaba a Samuel Doria Medina, esto concretamente
Igual ha debido ser a las 10 de la noche, 10:30 más o menos por ese horario. Y cuando Jimena Antelo le preguntaba a Samuel Doria Medina respecto a que Peter estaba en sus listas, esta era la respuesta de Samuel Doria Medina. Mucho ojito también acá. De esta elección. Voy a aumentar un poco el volumen. Con fuego, coincido en este Pero caso. Samuel, ¿es alguien de su alianza? ¿Es su candidato el que está haciendo esto? ¿Perdón? ¿Es alguien de su alianza? ¿No? ¿De uno de sus candidatos a diputado, el que ha presentado? No, ¿Peter no es su candidato? No es de la alianza, como le decía, es un nombre que aparece, pero que no pertenece. Cuando salgan seguramente todos los nombres finales el 6 de junio, van a verse que no está en la Alianza Unidad. ¿Eso quiere decir que Peter Wechhauser el 6 de junio no estará en la lista? Sí, ha quedado fuera de la lista. En todos los candidatos se pretende que sean los mejores hombres y mujeres que propongan los miembros de la alianza, pero a veces se comete errores, y ese es un error que se cometió, pero que ya se lo han subsanado y él no es candidato. Esto es noticia de último momento, él no lo sabe, ¿no? Acabamos de hablar con él. Bueno, seguramente se lo comunicarán, pero él no va a ser candidato. Ahora, Samuel, yo recuerdo... La respuesta de Samuel Doria Medina es completamente fría. Ya más allá de que el hombre no tiene mucho carisma y lo que ustedes quieran, pero esta persona estaba confiada de que Samuel Doria Medina iba a por lo menos apoyar la acción que había hecho y pues bueno, tal vez reconocérsela, etcétera. Pero entiendan una vez más de que hay una parte de la población, y en esta parte también se incluye a las fuerzas políticas de oposición, que no les conviene, que casi a nadie le conviene, de que el bloque popular, el bloque de izquierda vaya en una sola dirección, que vayan todos los votos de la izquierda popular hacia una sola persona. Y al haberse querido fragmentar, que pasaba justamente hasta el domingo, pues bueno, Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, tal vez el mismo Jaime Dun, Rodrigo Paz, los que ustedes quieran, estaban confiados de que tal vez podían sacar un poquito más de votos de ahí. Pero al volverse a configurar en una o dos personas incluso los votos de apoyo del demográfico que estaba apuntando justamente a Andrónico Rodríguez, no le conviene a Samuel Doria Medina, y es frío en su decisión de decir: esta persona está fuera. Sigamos escuchando, ¿no? Me siento abandonado. La sigla a la que me ofrecieron apoyo me abandonó, me dejó solo en esta lucha. Agradezco a Creemos, al gobernador, por el apoyo. Me siento traicionado por Samuel Doria Medina. Cobarde, todo un cobarde, me dejaste solo. Traidor al pueblo boliviano. Mi lucha es contra el movimiento al socialismo y vos me abandonás ahora, cobarde de mierda. Atenete a lo que te voy a hacer. Fuerte, ¿saben? Porque para empezar, justamente Peter había manifestado en la entrevista con No Mentirás de que producto de que había logrado lo que era muy difícil para muchos, incluso de que PANBOL, Frente para la Victoria, que no querían respaldar la candidatura de Evo Morales, y más importante aún todavía, el movimiento Tercer Sistema quedaba fuera del registro de candidatos para las elecciones de 2025, había supuesto una amenaza también hacia su integridad física, hacia su familia. Él manifestaba de que inteligencia del gobierno también estaba rondando justamente su domicilio, su departamento, donde viva esta persona, y el simple hecho de que, bueno, Samuel Doria Medina se deshaga de él, por lo que ha provocado justamente en lo que va a pasar las siguientes semanas, días, respecto a cómo se van a repartir los votos, o la intención de voto al menos, es terrible, señoras y señores, por donde quieran verlo. Ahí te das de cuenta qué es lo que se está jugando realmente en estas elecciones. Realmente
candidatos como Samuel Doria Medina pueden representar justamente ello? Saquen sus propias conclusiones y yo se los leo en los comentarios. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que ha hecho Peter Beckhauser de haber permitido de que Andrónico Rodríguez no vaya a participar de las elecciones, por ejemplo, y que Evo Morales no vaya a participar, y que eso pueda suponer de que todos esos votos que tenía Andrónico y Evo se vayan, no sé, a Eduardo del Castillo? Veamos. Se va a dividir justamente la opinión respecto a lo que ha hecho este hombre. Bueno, nadie debe quedar solo. Mi solidaridad, mi respeto justamente con Peter Beckhauser, que ha hecho lo que él consideraba correcto y que, pues bueno, por ardides de la política, especialmente de esta persona prácticamente, que lo culpa directamente a él, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que va a repercutir también en el público que confía en Samuel Doria Medina. Hasta ahí la noticia de Peter, ¿no? Pasemos a otra nota también, porque la candidatura de Andrónico Rodríguez no solamente ha despertado el interés de personas como Peter, que ha ido, por ejemplo, a la sigla que lo quería respaldar, sino también desde un lado que va a sonar también muy interesante en las siguientes semanas, en los siguientes días. Galindo Rodríguez: si vas con Mariana Prado, te voy a hacer la vida a cuadritos. Esto lo hacía María Galindo en su programa, en su radio documental de las mañanas, de todos los días que realiza ella. Y este es el fragmento que nos interesa en este momento. Mira, Andrónico de mierda. Si te presentas con la Mariana Prado, te voy a hacer la vida a cuadros lunes, martes, miércoles, jueves, de lunes a lunes. Porque la Mariana Prado es una desgraciada que ha defendido un feminicida. Y si te atreves a derogar la ley 348 y a anunciar que vas a derogar esa ley, no porque sea la maravilla de ley, es una mierda de ley, pero es el único dique que tenemos las mujeres para contener una epidemia gravísima de violencia. Y tengo la fuerza. Tengo el público que cree en mí. Tengo la lucha. Mariana Prado, te presentas, te voy a hacer la vida a cuadros. Porque no me voy a olvidar de la defensa que has hecho de Kushner. Bueno, si Andrónico Rodríguez no tenía suficiente, pues bueno, ahora se suma también María Galindo respecto a este caso de Mariana Prado, ¿no? Que justamente también tuvo en su momento repercusiones sobre el caso Kushner. Yo no me voy a meter al caso Kushner porque ya es un caso que prácticamente ha pasado mucho tiempo. En ese momento yo no lo he considerado, sí lo considero relevante, pero como les digo, es una discusión para otro tema a la cual no me voy a meter en ese momento. Lo que sí rescato de acá es de que Andrónico Rodríguez, pues bueno, su candidatura ha movido cielo y tierra. El simple hecho de que esta persona haya decidido postularse o que lo hayan querido postular incluso, porque eso es también importante analizar. ¿Realmente Andrónico Rodríguez está convencido de que él puede ir a las elecciones o es que lo han empujado y orillado a ello? Yo me apunto más hacia la segunda opción, de que la persona está yendo en un barco donde no tiene él el control absoluto de las cosas y son personas a su alrededor, Mario Cronenbol, incluso los mineros, un sector de los mineros que también ha amenazado justamente a que si no se cumple la intención de inscribir la candidatura de Andrónico, el país va a arder, básicamente. Entonces no sé si realmente Andrónico sabe lo que puede provocar su candidatura o el simple hecho de que se haya querido postular a las elecciones para este 2025. Eso por un lado. Por otro lado, también es importante resaltar la presencia de Luis Arce, que cada vez es menor. Cada vez es menor. El simple hecho de que se haya bajado de su candidatura lo deja en un tercer, en un quinto plano si es que existiera. Ya no tiene ninguna relevancia lo que vaya a decir o hacer Luis Arce. Tal vez en el plano institucional, un poquito más de guardar las formas, etcétera, pero más allá de ello, su opinión ya no tiene mucho valor.
prácticamente ya nadie se va a dedicar a hablar de Luis Arce. Pero el día de ayer, justamente 19 de mayo, también el presidente Luis Arce acompañó la presentación de la lista de candidatos del MAS a la cabeza de Eduardo del Castillo. Aquí está Eduardo del Castillo, el casquito de minero, que tiene que identificar también qué sector también está respaldando la candidatura de Eduardo del Castillo también. Luis Arce ahí nunca fue protagonista, nunca lo fue, nunca quiso serlo seguramente. Debe ser el más feliz, el más tranquilo, como les digo, de querer alejarse de una vez del país y bueno, hacer de su vida lo que siempre quiso hacer seguramente. Y que por cosas de Evo Morales, del destino, del movimiento socialismo, que prácticamente también forzaron su candidatura y que él esté al mando del país a partir de 2020, pues bueno, es otra historia, ¿no? Entonces ahí justamente llegaba también Eduardo del Castillo a inscribir su candidatura y la de la gente que lo va a acompañar. El Tribunal Supremo Electoral contabilizaba más de 2.500 candidatos, entre presidentes, vicepresidentes, candidatos a senadores, a diputados, a supraestatales, titulares, suplentes, etc. Se juega mucho en este momento. Ahora partamos la otra mitad del video que quería ver. Lo que pasó con el Capitán Lara yo creo que es algo que no debería pasar, mucho menos con personas que todavía están iniciando en el mundo de la política y que realmente se desgastan demasiado rápido. Y se desgastan por decisiones que ellos toman, ¿no? Recordemos que hasta hace unos días el Capitán Lara se había levantado justamente con Rodrigo Paz por la sigla del PDC, Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Y más bien le invitaban a Dun a que forme parte nuevamente de este bloque de personas que están emergiendo como nuevos en la política, si quieren llamarlo así, ¿no? Y Dun, por su parte, también invitaba al Capitán Lara a su partido, o bueno, al partido de Edgar Uriona. El fin de semana hubo declaraciones incluso del mismo Capitán Lara de que Edgar Uriona no lo quería ver y que por eso no se podía dar esa tan ansiada fórmula Dun-Lara de cara a las elecciones de agosto de 2025, ¿no? Pero el día de ayer nos sorprendía de que Rodrigo Paz había quedado sin candidato a vicepresidente y que su candidato a vicepresidente, que no recuerdo el nombre, Careaga creo que apellida, se iba por la senaturía de Samuel Doria Medina por el departamento de Potosí, si mal no recuerdo. Entonces Rodrigo Paz se quedaba sin vice y lo vuelve a llamar al Capitán Lara. Y pues bueno, creo que para nadie es un orgullo ver al Capitán Lara volver a ser invitado a una fiesta donde nunca lo habían considerado como primera opción y ahora solamente es un reemplazo que va a llenar las listas al final del día. Escuchamos. Agradecido con la producción, agradecido con Rodrigo por la oportunidad, con el PS también. Yo había conversado con Rodrigo, teníamos una iniciativa de hacer un bloque emergente. Invitamos a otros líderes. Lamentablemente cada uno vela a su interés. No se pudo dar. Yo también busqué sacar mi partido. No lo pude hacer por motivos económicos. Un partido no es tan fácil como la gente lo ve. Es tiempo y es un gasto grande. O sea, siempre quiso ir la política rumbo a la presidencia. Siempre, desde que yo denuncié la corrupción, me acuerdo que tú me entrevistó en una oportunidad. Cuando me sacan de la institución por denunciar la corrupción, yo quería seguir haciendo el bien común. Quería seguir sirviendo a mi patria, a mi pueblo. Y decidí entrar a la política y caminé durante un año por todo el país con el proyecto Nuevas Ideas con Libertad. Estaba a punto de esperar y Rodrigo me llama y me dice: quiero que entres a la cancha conmigo. Le pregunté cuáles eran sus visiones de país, cuáles eran sus propuestas, qué idea tenía y coincidimos mucho.
¿Qué es lo que más coincide? Luchar contra la corrupción, cerrar la aduana, que es un nido de corruptos que solamente se dedica a extorsionar a la gente. Supuestamente luchan contra el contrabando, pero el mercado está inundado de productos de contrabando. Entonces no hay una lucha sincera. Aquí el que paga mete lo que quiere. Bueno, ya es el discurso político del capitán Lara. Al final del día, pues bueno, ya tenemos nueva dupla también. Rodrigo Paz con el capitán Lara. Esto seguramente va a afectar a la candidatura de Edún y Uriona, porque muchos querían ver al capitán Lara en la papeleta, aunque el vicepresidente no aparece en la papeleta, pero bueno, querían votar por el capitán Lara. Ahí tienen al capitán Lara con Rodrigo Paz, que estoy muy seguro que comparte el mismo público objetivo que el partido de Edún con el... no es el PDC, es el NGP en todo caso. Entonces yo creo que entre ambos partidos, el NGP y el PDC, se van a nomás restar votos entre sí a partir de la candidatura de Edman Lara como vicepresidente, ¿no? Entonces, pues bueno, Edman Lara sabrá lo que está haciendo, sabrá realmente qué tanto va a capitalizar también el apoyo Rodrigo Paz para el PDC. Y noticia con el PDC, señoras y señores. Si bien parecía de que la novela de que Jaime Edún se había salido porque había mucho fraccionamiento precisamente dentro de las estructuras mismas del partido del PDC, pues bueno, ahora te tengo tres variantes. La primera, algunos integrantes del Partido Demócrata Cristiano se presentaron ante el Tribunal Supremo Electoral y aseguraron que Chi Hyun-chung es el candidato oficial de este partido y no Rodrigo Paz. Esto pasó, creo que ya pasaba a las 12 de la noche del 19 de mayo. Pero hay personas que todavía creen que, y sobre todo cree el doctor Chi, que se va a poder postular para las elecciones. Escuchemos. Ha inscrito sin haber pasado. Piden documentación al tribunal. No tiene la conferencia nacional. No tiene la firma mínima que requiere de 5 dirigentes nacionales. Solo el señor Roberto Castro solito lo ha presentado en la Cámara de Diputados y solito está adentro con la documentación. El doctor Chi Hyun-chung, ¿con quién de acompañante irá? Con el señor Gerson Aguaga. ¿Quién es? Él es un chuquisaqueño fundador del partido. Señor delegado, ¿qué ha pasado con el otro candidato, Julio Esquiano, que estaba esta mañana con usted? Julio Esquiano se ha presentado en una postulación que le ha hecho el señor Bismar Villanueva, pero el partido se maneja por conferencia nacional. Doctor Chi, ¿por qué partido está, por favor? ¿Por qué partido está, por favor? Estamos con PDC. Como candidato a presidente, ¿no? O sea que es opositora de Rodrigo Paz y que tiene la legalidad oficial. Gracias. Y si no tuviéramos suficiente con dos facciones del PDC, o bueno, casi tres, si contamos la que estuvo con Duna en su momento, te presento una facción más. Tengo el gusto de conocerlo. Pese a que Julio somos Esquiano. PDC, como lo dijo el delegado, el camarada Víctor Hugo, no conocemos al respecto porque él no ha sido electo por las bases, no ha sido electo en Congreso. Entonces, aquí los candidatos electos legítimamente es Julio Esquiano para presidente. Porque hemos presentado la impugnación que el señor Rodrigo Paz Pereira no es candidato del Partido Demócrata Cristiano porque no es producto de una conferencia nacional y no goza del aval de todos los dirigentes. Algo raro pasa en el tribunal, que están manteniendo a toda costa al señor Rodrigo Paz. Sabemos que el señor Rolando Aróstegui Quiroga de Santa Cruz, ex prefecto del MIR, ha estado en reuniones con un miembro del tribunal. ¿Ustedes han tenido acercamiento? Pues bueno, yo más bien le digo a Jaime Edún, se salió a tiempo de ese barco que se llama PDC, a tiempo. Podrán decir lo que ustedes quieran sobre Edgar Uriona, sobre el mismo partido que no tiene mucha estructura. Yo soy de las principales personas que dice que el NGP no tiene la estructura necesaria para unas elecciones nacionales, pero definitivamente creo que es mejor que el PDC, que ya tiene prácticamente 3 facciones, incluyendo 4 si es que quieren contar la de Edún, que estaba apoyándola en su momento, ¿no? Pues bueno, suerte con el PDC, no sabemos realmente cuál va a ser el candidato al final del día. Tal vez cuando yo suba este video ya hay un candidato bien definido, bien estructurado, etc.
pero la respuesta final la va a dar el Tribunal Supremo Electoral. ¿Ok? Vamos a la siguiente noticia, la cual para mí también es una sorpresa bastante interesante. Al final del día, el partido de Eva Copa, que era Morena, que no se sabía si iba a participar, no iba a participar, etcétera, al final del día apuesta por participar y lo va a hacer acompañada de Jorge Richter, que conforman el binomio por Morena y se inscriben ante el Tribunal Supremo Electoral. La calidad de la imagen es 4K, pero al final del día lo que nos interesa es la noticia. Y está en desarrollo esto, ¿no? Porque como les digo, las noticias salieron una tras otra. Esto concretamente salió el martes 20 de mayo, pasada la medianoche. Entonces, veamos realmente cuál va a ser la propuesta de Jorge Richter con Eva Copa, que también va a apostar justamente por ese público del bloque de izquierda, nacional, popular, etc. Entonces, va a estar interesante las elecciones, estimados colegas, realmente. Y vamos a cerrar con la noticia que creo yo, y siempre va a ser el protagonista de los procesos electorales, por lo menos hasta que cambiemos las ideas que tengamos sobre democracia. Vilma Lanoca de Evo Pueblo no pudo entrar al Tribunal Supremo Electoral a registrar su candidatura. Al final del día, Evo Morales quiere ingresar nuevamente al poder con la candidatura para presidente y con la candidata a vicepresidente de Vilma Lanoca. Para quienes no se acuerdan, pues bueno, es la señorita, o bueno, la señora o la persona que preparaba bombas Molotov en el teleférico o en el Ministerio de Cultura, si mal no recuerdo, para lanzárselas a las personas que protestaban después de las elecciones del 20 de octubre del 2019, ¿no? Todo ese show que pasó. Entonces Vilma Lanoca fue la principal también protagonista del ala evista, de la facción evista, que también está disputando para las elecciones y quiere inscribir su candidatura. Precisamente escuchar lo que diga Vilma Lanoca. Estamos en vivo, el concejal. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen? La respuesta de la policía ante el intento de inscribir la candidatura. No empujen, por favor. Bueno, está aguardando todavía, dicen, la representación. Escuchemos. Esto realmente es inaudito y se está dando en plena democracia. El órgano electoral está actuando de manera ilegal. Primero acordonando todo el lugar que es la Casa del Pueblo, un Tribunal Supremo Electoral que está llamado a hacer respetar los derechos políticos de todas las organizaciones políticas de Bolivia y toda agrupación y pueblo indígena sin discriminación, sin exclusión de ninguna naturaleza. Y lo que ahora denunciamos en nombre del movimiento Evo Pueblo y de la sigla mediante la cual presentamos por segunda vez en esta tarde-noche nuestras listas mediante una carta notarial, que esa es PANBOL, no nos han permitido, nos han discriminado, nos han manifestado que hay una orden que están analizando y que no nos pueden dejar pasar ni al delegado de la sigla, ni al representante del movimiento Evo Pueblo, y mucho menos a los candidatos. ¿Qué significa esto? Es un golpe a la democracia. ¿Cómo es posible que quieran anular siglas por resoluciones totalmente contrarias a la ley? Siglas que han participado de manera abierta, democrática y legal en las elecciones subnacionales. Recordarán ustedes que PANBOL y otras siglas tienen representación en municipios y asambleas, es decir, gobernaciones. ¿Los han utilizado entonces? Porque también los han convocado a los encuentros multipartidarios, acreditándolos como legalmente habilitados para las elecciones de este año. Pero claro, ahora que están hablando y aliándose con el movimiento más grande del país y de la historia, que es Evo Pueblo, resulta que le ponen trabas de manera tramposa, de manera ilegal. ¿Cómo es posible que ocurra eso? Nos discriminan. Ahora que tenemos una participación abierta, directa, las mujeres, también en representación de la querida ciudad del Alto. Y hoy han visto ustedes, han sido testigos claramente, cómo nos han cerrado las puertas a una casa democrática. La democracia es del pueblo. Si esto no es democracia, entonces dígame, señores vocales, señor Oscar Hassenteufel, ¿qué es democracia para usted? Lo que va a pasar por eso justamente en las siguientes horas, días, semanas, no se va a acabar acá. Yo pensé que el arco narrativo de las inscripciones a las candidaturas iba a acabar el 19 de mayo y vamos a pasar a un siguiente arco narrativo. Pero esto va a dar todavía mucho de qué hablar.
y va a dar mucho de qué hablar también por esta última nota con la que voy a cerrar el día de hoy. Ha sido mucha información, estimados colegas. Hubiera querido hacer un video un poco más largo, tal vez incluso enfocándome en algún tema, pero las noticias seguían saliendo. No había cuándo empezar a grabar el video justamente. Y pues bueno, veamos esta imagen que ya es de terror. Cochabamba. Evistas amenazan con revolución si no inscriben a Evo. El Tribunal Supremo Electoral, Hassan Torfel y todos los vocales de la sala plena tienen 2 horas exactamente a partir de estas 9:30 de la noche. 10, 11, 12 de la noche, 0 horas, si en ese intermedio, que en este momento, el delegado de la organización política, PAN-MOL, con nuestra candidata a vicepresidencia, Vilma Lanoca, y todos nuestros hermanos militantes, en este momento se encuentran con todas las listas de nuestros diputados, de nuestros senadores, de nuestros hermanos de los pueblos indígenas, supraestatales, de la misma manera, con el candidato del pueblo por el pueblo del hermano Evo Morales Ayma, que ha consolidado en los últimos días más de 4 millones de marchistas quienes van a votar por el hermano Evo Morales Ayma, quienes van a votar por el proyecto político que va a garantizar la estabilidad social, la estabilidad económica, la estabilidad política, la esperanza del presente y futuro de los bolivianos. Si ese pueblo, el Tribunal Supremo Electoral, hasta 12 de la noche no recibe, no escribe, entonces va a pasar, compañeras y compañeros. Convocamos a los hermanos de los 9 departamentos del campo y la ciudad, cuando atentan contra la democracia, contra las leyes vigentes del país y contra el candidato del pueblo, la revolución es un derecho en las calles hasta hacer respetar nuestro candidato del pueblo. De la misma manera, mediante este medio de comunicación, queremos dirigirnos al gobierno de Luis Arce, a los órganos del Estado, que no atenten contra nuestro voto del pueblo, de la Bolivia profunda, del campo y la ciudad. Porque Evo es el candidato de la Bolivia profunda, del pueblo. En ese sentido, a partir de hoy, de las 0 horas del 20 de mayo, tenemos que empezarnos a organizar, hermanas y hermanos de los 9 departamentos, si escriben inmediatamente, a cuidar nuestro candidato en el sistema del Tribunal Supremo Electoral hasta el 6 de junio. Y si no escriben esta noche, entonces a partir de 0 horas de esta noche, a organizarnos escalonadamente para la revolución en las calles en todo el territorio nacional. En ese sentido, compañeras y compañeros, ¡que viva el binomio de cabeza del hermano Evo Morales Ayma! ¡Que viva la unidad del pueblo! ¡El pueblo! No para nada tienen ahí los palos ahí de fondo, ¿no? Justamente para saber o dar a entender que van a ir en serio. Estimados colegas, ha sido demasiada información realmente. Hubiera querido hacer un video en vivo, incluso un live. Ya voy a estar pensando justamente en cómo programar los lives, en qué horario hacerlo. Seguramente va a ser por YouTube, por la plataforma de YouTube. No quiero meterme mucho en TikTok también porque podría llegar a más público, pero la intención es justamente conversar con los que son realmente seguidores del canal. Y ya somos 5,000 seguidores, estimados colegas. Y justamente hoy publicaba, antes de hacer este video, justamente un post. Ya hay 6 personas que comentaron también. Muchísimas gracias. Vamos a ir leyendo sus comentarios también. Yesenia nos dice: hoy fue un capítulo que tuvo todo: risas, bandas de música, drama, traiciones, tráfico de influencias, llantos, incluso Chao tuvo su cameo. Quiero que me des ese contexto, pero efectivamente el día ha sido una sucesión continua de noticia tras noticia, de traiciones, de que este se inscribía acá, de que este no se inscribía, de que la nota que me sacó prácticamente, que me dejó frío, ¿no? Me sacó de la lista. Peter Beckhaus asegura que sentís impotente ante el abandono de la Alianza Unidad de Samuel Doria Medina. Terrible, ¿no? Paimec, que nos comenta: no entiendo cómo la gente espera hasta último momento para todo. Eso también quería comentarlo, ¿no? ¿Por qué hasta última hora?
¿realmente los bolivianos somos así? Si nuestros gobernantes y las personas que quieren gobernarnos son así, pues imagínense el resto, ¿no? En vez de estar cañando en el carnaval, deberían haber estado buscando el alquiler de siglas en Facebook, en Marketplace, básicamente. Y sí, ¿no? Por ejemplo, el caso de Andrónico Rodríguez, de que haya tenido estos problemas con el MTS y que no se haya querido inscribir con la sigla de Bacopa. Pero eso también te da a entender de bajo qué personas o qué siglas también están interesados en poner impugnaciones. Y justamente Peter decía de que iba también detrás de la sigla del Movimiento Socialismo, que hace mucho tiempo ya ha cometido irregularidades y el Tribunal Supremo Electoral brilló por su ausencia también. Dianco Ga 4887 decía: sabíamos que esto iba a pasar. El líder de los humildes va a recurrir a sus hordas acéfalas para forzar su voluntad, mientras el Junquería tiene montado una obra de teatro de la peor calidad. Yo acá tengo un comentario también que hacerles, ¿no? Escuchaba en la mañana, a mediodía, también a Carlos Valverde inflándose el pecho justamente de que él tenía razón y de que el bloque de izquierda nunca existió y que cada quien quería ir por su lado, etcétera. No nos olvidemos de que esto se define el 17 de agosto, ni siquiera el 6 de junio. Porque yo les digo algo. Si bien el 6 de junio ya no se puede hacer ninguna... no se pueden mover listas ni nada por el estilo. Del 6 de junio al 17 de agosto hay todavía una historia que contar. Y no vaya a ser que vayan pasando los meses, vaya calentándose mucho más la cosa. Y vaya a decir uno de ellos: no, vamos a apoyar la candidatura de tal persona, yo me bajo de mi candidatura, llámese Eduardo de Castillo, llámese Andrónico Rodríguez, llámese Morales, llámese Bacopa, etcétera, y que todos apunten a ello. Ya pasó en el pasado justamente. Yanine Áñez se bajó de su candidatura, creo que en septiembre, las elecciones fueron en octubre, y bueno, pues quiso apoyar con lo que pudo, pero ya era tarde. Igual apareció en la papeleta electoral, pero aún así trató de dar su apoyo. Pasó en las elecciones subnacionales, en las elecciones para la alcaldía de la ciudad de La Paz, donde no me acuerdo qué otros personajes se bajaron de su candidatura tratando de apoyar la candidatura de Iván Arias también. Entonces puede pasar también todavía eso. Nada está dicho hasta el 17 de agosto. Alejandro Antero dice: vi todo hasta el final y fue cine, tuvo de todo. Evo y Andrónico quedándose afuera, Peter, nuevo héroe nacional que se sacrificó por Bolivia y que fue traicionado por el Kencha, era de esperarse de ese, y que ahora jura vengarse, y Chi, que hace una aparición inesperada a último momento que nadie sabe qué estaba haciendo ahí, pero dio más dramatismo a la trama. Efectivamente, Alejandro, como lo hemos visto acá en el video, ha habido todo tipo de personajes que han empezado a aparecer minuto a minuto, que tenían algo que contribuir. Realmente muy interesante. Y lo que va a pasar los siguientes días va a seguir todavía mucho más interesante. Trevor: esto está raro, pero parece más que quería eliminarse a la competencia de izquierda. Veamos si realmente es eliminado. Por eso el titular o la miniatura de ese video va a ser: ¿ganamos realmente? Hay que verlo, ¿no? Y Roblox, que dice: esto es más emocionante que el Miss Universo. Efectivamente, ha sido emoción tras emoción. Yo le voy a dar mi like también a mi propia publicación, autolike. Bueno, estimados colegas, espero que estén bien, espero que el video sea de su agrado. Realmente voy a estar gustoso, satisfecho de leer sus comentarios también, que puedan contribuir también con su aporte, con su pensamiento crítico, con ese análisis que también ustedes tienen y que llena de mucho contenido también al canal, sobre todo en la sección de comentarios, que a mí me encanta de leer y repensar también lo que se afirma en ello. Entonces, un abrazo, estimados colegas. Veamos qué es lo que pasa en las siguientes semanas, días, horas. Va a ser decisivo, señoras y señores. Un saludo y hasta luego.